versículo 4. Tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar, que significa tiempo de dolor, tiempo de angustia, y tiempo de bailar. Note lo que relata la Biblia. Destaca dos tipos de tiempo: tiempos de alegría, tiempos de gozo, pero también tiempos de tristeza y angustia. La Biblia lo relata, tiempos de dolor, tiempo de risas, tiempo de luto, tiempo de bailar, tiempo de nacer, tiempo de morir. La Biblia lo relata. Y en la Biblia, además de ser un libro de superación, de conquista, de avance, de milagro, la Biblia es todo eso, donde vas a encontrar la esperanza, la superación, la conquista, el avance, el lograr cosas maravillosas. En la Biblia vas a encontrar todo eso, pero también en la Biblia vas a encontrar esa palabra de consuelo donde nadie te la puede dar. Esa palabra de consuelo que es un bálsamo para el alma. Cuando estás pasando por circunstancias y momentos difíciles, es en la palabra de Dios donde vas a encontrar el descanso. ¿Cuántos momentos turbulentos he pasado? ¿Cuántos momentos turbulentos hemos pasado con mi esposa? Cualquiera, si me pongo a contar los testimonios. ¿Y quién te ha sostenido? La palabra. Cuando has ido a la palabra y has encontrado una palabra de fortaleza en el medio de esos tiempos turbulentos, en el medio de esos tiempos tristes, es la palabra la que te sostiene. En la palabra vas a encontrar superación. En la palabra vas a encontrar conquista. En la palabra vas a encontrar milagro. En la palabra vas a encontrar cómo alcanzar tus sueños. Amén y bendito Dios. Pero también en la palabra vas a encontrar la fortaleza, el refugio, el descanso en los momentos difíciles. Salmo 119, verso 25 y el verso 28. Lámpara es a mis pies tu palabra. Salmo 119. ¿Lo tienes ahí? Es Salmo 119, verso 25. Ahí está. Gracias. Abatida hasta el polvo está mi alma. Note el estado emocional de esa persona. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. El salmista sabía que en ese momento de angustia de su alma estaba destruida. Sabía que la palabra de Dios lo iba a levantar. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Verso 28. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Se deshace mi alma de ansiedad. ¿Usted puede entender cómo se sentía el salmista al expresar eso? Es que muchas veces lo leemos y lo leemos desde una forma literal, pero perdemos el estado en que se encontraba la persona cuando estaba plasmando esta escritura. Se deshace mi alma de ansiedad. ¿Cuántas veces no te has sentido así? Donde el alma está destruida por las situaciones, por los momentos, por las noticias que están pasando. Y ahí es donde viene el error de las personas. Donde en los momentos donde el alma está triste, donde en los momentos donde está destruido almáticamente, emocionalmente, se apartan del Señor. No, porque no me sentía con fuerzas para ir. No, porque no me sentías con ganas de ir. ¡Error! ¿Quién te va a vivificar? ¿Quién te va a levantar? ¿Quién te va a sustentar? Es la palabra. Es la palabra la que te sostiene en los momentos difíciles. Es la palabra la que te va a seguir sosteniendo para seguir caminando. Vivifícame según tu palabra. El salmista sabía que en la palabra iba a encontrar la fortaleza, que en la palabra iba a encontrar el descanso. Error cuando las personas están pasando por momentos difíciles, de no venir y congregarse. Siempre lo digo, ¿quién te va a levantar en la casa? Error. Es en Dios donde vas a encontrar la fortaleza. Es en Dios donde vas a encontrar ese brazo que te va a levantar. Susténtame según tu palabra. En la palabra podemos encontrar cosas tan maravillosas que nos van a sustentar, nos van a sostener, nos van a levantar, nos van a seguir haciendo caminar en este camino de la fe. Repito, el error más grande que puede cometer la persona
es apartarse de Dios porque está desanimado. Nuestra alma está desanimada, pero nuestro espíritu necesita alimento. Nuestra alma está desanimada, pero nuestro espíritu necesita alimento. Y ese espíritu se alimenta con la palabra de Dios. Aunque esté deshecho, aunque esté destruido, es la palabra la que me va a sostener. Por eso esta prédica la titulé, si me puedes poner el título de la prédica: ¿qué hacer en momentos difíciles y dolorosos? ¿Qué hacer en momentos difíciles y dolorosos? Bendito Dios por esas prédicas de superación. Bendito Dios por esas prédicas de avance. Bendito Dios por esa prédica que vamos a lograr cosas maravillosas. Y aquí te vas a encontrar con prédicas así. Aquí te vas a encontrar con prédicas así. ¿Por qué? Porque creemos que Dios es un Dios de conquista, un Dios de avance, un Dios de superación. Creemos que Dios es todo eso. Pero sería un gran error que cometeríamos si no somos capacitados para atravesar momentos difíciles. Bendito Dios por todas las prédicas que nos hablan de superación. Bendito Dios por todas las prédicas que nos hablan de conquista. Pero cometeríamos un grave error si no capacitamos a la gente, o si nosotros como creyentes no nos capacitamos cómo atravesar momentos difíciles. Porque si no somos capacitados cómo atravesar momentos difíciles, ese día de angustia, ese día de desesperanza, ese día malo, ese valle de sombra y de muerte se puede perpetuar y puede llevar a lo profundo a la persona, a la profundidad de la desesperanza, a la profundidad de ver la vida sin sentido, a la profundidad de la depresión. Y es en Dios donde vamos a encontrar esa fortaleza. Como ministro de Dios me encanta predicar prédicas de motivación, de superación. Claro que me encanta. Pero en momentos así también nos deja ver, la iglesia tiene que ser edificada para atravesar momentos difíciles. Nadie está ajeno a pasar por momentos difíciles. Si me puedes poner el punto número 1. ¿Por qué tenemos que ser capacitados para atravesar por momentos difíciles? Porque esos momentos difíciles son muy delicados para tomar decisiones. Son muy difíciles y delicados para tomar decisiones. Nos vamos a encontrar en esos momentos donde aparecen los brazos de la desesperanza, donde aparece la crisis de fe por la situación que estamos atravesando. Donde aparece la desesperanza, donde ves todo oscuro, donde no ves salida. Y donde, peor aún, donde muchos se apartan de la fe. Muchos tristemente se apartan de la fe cuando pasan por momentos así. ¿Sabes cómo tenemos que ser nosotros? Como Pedro. Cuando Jesús le dijo: muchachos, ¿ustedes se quieren ir? Y Pedro le dijo: ¿a dónde iremos? Si solo tú, Señor, tienes palabra de vida eterna. ¿A dónde vamos a ir después de conocer al Señor? Te hago una pregunta. ¿Te imaginas una vida sin Dios? ¿Qué sería de tu vida sin Dios si hoy decidimos apartarnos? ¿Qué sería de nuestra vida? Una vida sin Dios, una vida sin congregarnos, una vida sin leer la palabra, una vida sin doblar la rodilla y hablar con Él. ¿Qué sería de nosotros? ¿A dónde iremos, Señor? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Y esas noticias y esos momentos difíciles, pueden ser noticias negativas, pérdida de un ser querido, una separación dolorosa. Nada quiere atravesar por una separación dolorosa. La pérdida de un ser querido, como le dije, el diagnóstico médico negativo. Y son momentos terriblemente dolorosos. Son momentos que tristemente no estamos ajenos a eso. ¿Sabes? Y es muy importante ser capacitado en esa área, porque en esos momentos tomar decisiones basado en las emociones, todas las decisiones que vamos a tomar son incorrectas. Porque estamos basando nuestra decisión en la circunstancia que estamos viviendo. Y como siempre lo digo, en el 99.9% de los casos, esa decisión que vamos a tomar
será la incorrecta. ¿Por qué? Porque está influenciada por la situación que estamos viviendo, donde aparece la crisis de fe, donde aparecen los brazos de la desesperanza, donde aparece la inestabilidad por la situación que estoy viviendo. La Biblia cuenta la historia de Elimelec y Noemí, un matrimonio en la Biblia que estaban viviendo en una ciudad y comenzó a haber hambre, no había cosecha, y comenzaron a escuchar y a experimentar que la tierra no estaba dando fruto, que venía un gran hambre a la tierra. Y la Biblia relata que inmediatamente levantaron sus cosas y se fueron a otro lugar. En el otro lugar, tiempo después, se murió el hombre y partieron con los hijos, 2 hijos. Y la Biblia relata que cuando fueron al otro lugar, se murió Elimelec y se murieron los 2 hijos. Quedó Noemí sola. Quedó sola. Ahora tomaron la decisión de salir cuando escucharon que venía gran hambre, cuando comenzaron a experimentar que la tierra no daba fruto. Levantaron las cosas, levantaron campamento y salieron corriendo. Tomaron una decisión basada en el momento que estaban sintiendo. La Biblia nunca relata y consultaron a Dios en qué decisión tomar en ese momento. La Biblia dice que tomaron sus cosas, agarraron y se fueron a otra ciudad. Tomar decisiones basadas en las emociones o las circunstancias que estamos viviendo en ese momento pueden ser muy dolorosas, que los podemos lamentar toda la vida. Vuelvo y repito, la Biblia no relata que como matrimonio dijeron y doblaron rodillas y consultaron con Dios y recibieron palabra de Dios que le dijo: ve y vayan a aquel lugar. No. Dice que levantaron sus cosas y se fueron. Y después vemos la muerte del hombre, la muerte de los 2 hijos, y que aún Noemí viene y como cuestionando a Dios: y no me llames más Noemí, llámeme Mara, porque Dios me ha puesto en este dolor, como cuestionando a Dios. Pero esa situación se vivió por tomar una decisión basado en las emociones del momento. Salmo 119, 105. Ahí sí me puedes hablar. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Sabes por qué dice lámpara a mis pies? ¿Por qué dice lámpara a mis pies? Porque es un momento de oscuridad. Es un momento donde no veo el camino. Es un momento donde no encuentro la dirección y necesito una lámpara. Y esa lámpara es la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Por qué lumbrera? Necesito algo que me guíe. Necesito algo que me direccione. Y es en esos momentos difíciles donde tenemos que encontrar el refugio en la palabra de Dios, que es la palabra de Dios la que te va a dar dirección a dónde ir en esos momentos turbulentos de crisis, de adversidad. Por eso siempre le digo y repito, y por favor te lo digo y miro cada una de sus caras: nunca te apartes de Dios cuando estás pasando por momentos difíciles y turbulentos. Jamás. Jamás. Es en Él donde encontramos la dirección, es en Él donde encontramos el camino. Punto número 2. ¿Qué aprendemos de todos estos momentos difíciles? Que la religiosidad no servirá de nada para atravesar estos momentos. Que la religiosidad no servirá de nada para atravesar estos momentos. Pastor, ¿qué es lo que es la religiosidad? ¿Qué es lo que es? Yo escucho, hablan de religioso, de religiosidad. ¿No es esto religión? ¿No es esto lo que estamos haciendo? No, lo que estamos haciendo aquí es una relación con Dios. Es un momento de intimidad donde nuestra vida tiene que ser así. ¿Sabe lo que es la religiosidad? Tener excelentes hábitos cristianos. Venir a la iglesia, levantar las manos, leer la Biblia, congregarme, orar. Eso es religioso, pero muy lejos de Dios. Muy cerca de una iglesia, pero muy lejos de Dios. Y sabe que se nos puede hacer un hábito eso. Donde vengo a la iglesia, ya un día jueves, le puse piloto automático a mi vida. Vengo el jueves, vengo el domingo, escucho una palabra, levanto las manos, oro y me voy a mi casa. Pero mi vida sigue igual, no cambio, no tengo una relación íntima con Dios,
no tengo una relación personal con Dios. Vivo una vida religiosa, con excelentes hábitos cristianos, pero muy lejos de Dios. Y la religión para atravesar estos momentos difíciles no servirá de nada. ¿Por qué? Porque el corazón está muy lejos de Dios. El corazón está muy lejos de Dios. No podemos vivir de la espiritualidad del pastor. A ver si me hago entender con esto. Bendito Dios por los pastores, y soy pastor. Que el pastor busque la palabra de Dios, que el pastor ore, que el pastor interceda por mí. Amén, bendito Dios por eso, y lo hacemos. Pero mi vida no se puede basar en la espiritualidad solamente del pastor, y que el pastor busque a Dios y yo sigo mi vida y vengo un domingo y vengo un jueves, hago mi rito religioso excelente, pero cuando me voy de acá no tengo una relación con Dios y dependo solo de la relación que tiene el pastor con Dios. El pastor tiene que tener una relación con Dios, pero nosotros, vivir una vida así, eso es vivir una vida religiosa. Y la vida religiosa ante los momentos, circunstancias difíciles, señoras y señores, no va a servir de nada. ¿Por qué? Porque estamos muy lejos de Dios. En el Antiguo Testamento dice la palabra que Moisés subía al monte a orar y estaba con Dios y le decía al pueblo, quédense acá. Y Moisés tenía esa relación con Dios donde recibía las leyes, los estatutos, los mandamientos, bajaba y se lo daba al pueblo, pero ya no vivimos en esa época. Moisés, el pastor, sube con Dios, a hablar con Dios, pero el pueblo también tiene que subir para tener su intimidad con Dios. Es un momento personal donde tenemos esa intimidad, donde ahí vamos a encontrar en el tú a tú con Dios lo que Dios quiere hablarnos personalmente cuando estamos atravesando esos momentos difíciles y turbulentos. Bendito Dios por la espiritualidad del pastor, porque el pastor tendrá una relación con Dios porque va a predicarle a la iglesia, porque va a edificar a la iglesia, porque va a tener una palabra de guianza. Pero la relación personal con Dios no está. Y repito, y cuando no hay una relación personal con Dios, ante los momentos de turbulencia, la religiosidad no va a servir de nada. Déjame contarte una historia. Todos conocen mucho, a quien no la conoce más o menos se la voy a detallar. El rey David se enamora de una mujer casada, correctamente. Se llamaba, qué buenos alumnos, ¿cómo se llama? Betsabé. Se enamora, comete el error de tener relaciones, tiene un hijo con esa mujer, manda a matar el esposo de la mujer. Mire todas las cosas, el rey David. Estoy hablando del rey David. Manda a matar a que lo vaya a la batalla y lo dejen solo. Dice, van ahí todos. Cuando él encare, cuando vaya, se hacen para atrás y que quede solo. Y bueno, ¿qué pasó? Murió. Pero tuvo un hijo con esa mujer. Él queda como el bueno ante el pueblo. Wow, una viuda. Él la coge a la viuda y la va a sustentar, ¿no? Había ya tenido relaciones con esa mujer. Y tiene un hijo. Y el hijo de Betsabé con el rey David enferma. Un momento turbulento para el rey David. Un momento de angustia. Donde el hijo del rey David enferma gravemente. Segunda de Samuel 12, del verso 16 al 25. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David. Y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerle levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Note el estado del rey David. Se tiró en el piso, destruido. No quería ni comer. Venían, lo querían levantar y no quería. Note el estado emocional que se encontraba el rey David. Y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Seguimos. Mas David, viendo a sus siervos hablar de entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño?
Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, se lavó, se ungió y se cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Entró a la casa de Jehová y lo cuestionó y lo apuntó con el dedo, y al final tanto estuve orando, tanto que me tiré al suelo, no quise comer, ayuné, y mira lo que pasó. No, dice que entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora ha muerto. ¿Para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y a ella le dio a luz un hijo. Nos quedamos ahí. Vemos al rey David pasando una situación sumamente difícil, tirado en el suelo. Se tiró en el suelo, se postró, no quería comer. Cuando vienen y le dan la noticia, note que los ancianos se sorprenden, sus siervos, porque lo ven que se levanta y se va inmediatamente al templo a adorar. ¿Saben lo que pensaban ellos? Este hombre no se levanta más de acá. Este hombre, si va al templo, va a ir a cuestionar a Dios, va a ir a apuntar con el dedo a Dios. Pero dice que David se levantó, se lavó, se cambió y fue a adorar al Señor. ¿Sabes por qué? Porque David entendía que el único que lo podía levantar en esos momentos difíciles era Dios, era la presencia de Dios. El único que lo podía levantar, sustentar, sostener en ese momento era el Señor. Y ahí repito, donde mucha gente hace las cosas incorrectas. Estoy pasando un momento difícil y se apartan de Dios. Es que la religiosidad va a buscar los brazos de la desesperanza. La religiosidad va a buscar la depresión. La religiosidad va a buscar los vicios. La religiosidad va a buscar los malos consejeros. Pero en esos momentos David entendió que el único que lo podía consolar, el único que lo podía levantar, el único que le podía dar una palabra que podía ser un bálsamo para su alma era Dios. Por eso fue corriendo al templo a adorar. Y es en la adoración donde es mucho más que canciones, señoras y señores, es mucho más que letras musicales. Es en la adoración donde vas a encontrar el consuelo, en la adoración donde vas a encontrar la caricia de Dios. Por eso venir a la adoración y cerrar los ojos es mucho más que una parte en un bosquejo religioso. Es tu momento con Dios, cuando puedes venir destruido, puedes venir con abatida el alma, pero cuando cierras los ojos y tienes ese encuentro con Dios, encuentras esa caricia, encuentras ese abrazo, encuentras esa palabra que te va a sostener donde no hay ninguna palabra humana que te pueda sostener en ese momento. Es en Dios. ¿Cómo atravesar esos momentos difíciles? David lo entendió, que en Dios tenía que ser fortalecido. Si me ayudas con la foto, por favor, multimedia. Esta es una foto de una película, La Pasión de Cristo. Pero ¿sabes qué es lo que es esto? Uno de los momentos más dolorosos que atravesó el Señor Jesús. Porque ahí venía la traición, el abandono de los amigos, discípulos. Ahí venía el maltrato. Ahí venían los látigos. Ahí venía la crucifixión. Ahí venían los clavos. Ahí venía la corona de espinas. Y Jesús en ese lugar, el huerto de Getsemaní, era un huerto de olivos donde habían unas prensas donde se hacía el aceite, donde se prensaban las aceitunas. A ese lugar fue el Señor.
en ese lugar, uno de los momentos más dolorosos del Señor, donde emocionalmente el Señor Jesús sentía su alma destruida. Estoy hablando del Señor Jesús, donde va al Getsemaní, se llama. Ese lugar donde solamente estaba Él y Dios. Y ese lugar nosotros lo tenemos que tener. Todos nosotros tenemos que tener nuestro Getsemaní. Es el lugar donde vamos a buscar refugio. Es el lugar donde vamos a buscar la fortaleza. Es el lugar donde vamos a buscar los brazos del Señor. Es el lugar donde nos exponemos, donde nos desnudamos ante el Señor. Señor, me siento así. Mateo 26, 36 al 39. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Sigue. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, note lo que le dice Jesús: mi alma está muy triste, hasta la muerte. ¿Usted puede entender cómo se sentía Jesús? Mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. 39. Y yendo un poco más adelante se postró sobre su rostro, orando diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. En ese Getsemaní, el Señor se expuso totalmente lo que Él sentía. Mi alma está triste hasta la muerte. Muchachos, me siento destruido. Vienen los clavos, viene la traición, viene la crucifixión, viene la burla, vienen los momentos dolorosos. Y el Señor Jesús fue al lugar correcto, a los brazos del Señor, a los brazos de su Padre, porque sabía que ese momento nadie lo podía ayudar. El único que podía darle una palabra de fortaleza, de consuelo, que lo podía levantar, era esa intimidad con Dios. El único que lo podía. Y es en ese Getsemaní donde estamos solos, Dios y nosotros. Es en ese Getsemaní donde doblamos la rodilla y exponemos cómo nos sentimos. Señor, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Es que en ese Getsemaní vas a encontrar la fortaleza. En ese Getsemaní vas a encontrar la sanidad. En ese Getsemaní vas a encontrar el consuelo. En ese Getsemaní vas a encontrar los brazos del Señor. Y ese es un momento que cuando atravesamos por momentos difíciles donde la religiosidad no va a servir de nada, es ir corriendo a ese Getsemaní, ese lugar con Dios donde doblamos rodillas y nos exponemos cómo nos sentimos. Señor, me siento así. ¿Sabes cuál es el error que comete mucha gente también? Estar estoico emocionalmente cuando está pasando por un problema. Señoras y señores, si tiene que llorar, llore. Llorar no es falta de fe. Llorar no es cuestionar a Dios. Llorar es expresar mis emociones porque me estoy sintiendo triste. Jesús lloró. Llorar no es falta de fe. Llorar no es que estoy cuestionando a Dios. Llorar, estoy dejando saber ante Dios cómo me siento. Me siento destruido, me siento abatido. Siento que no puedo seguir. Y muchas veces vas a tener que ir a Dios así, donde, repito, donde la religiosidad no va a servir de nada. Es ese momento de intimidad donde te desprendes de todo y vas y doblas rodillas ante Dios y le dices: Señor, me siento así, me siento abatido, me siento destruido. Siento que no puedo seguir. Si lees otras versiones, otros evangelios,
Y dice, y ángeles venían y le servían. Y ángeles venían y lo fortalecían. En el Getsemaní nunca vas a pasar desapercibido ante Dios. En el Getsemaní Dios nunca lo va a pasar por alto. Porque sabes, Dios sabe que estás yendo a ese lugar porque no has encontrado refugio en ningún otro lugar. Que es el único lugar donde puedes encontrar refugio. Ese es sus brazos. Es en su presencia. ¿Qué encontramos en el Getsemaní? Punto número 3. La importancia de atravesar estos momentos acompañados con gente de fe. Mateo 26, 37 y 38. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. 38. Entonces Jesús le dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad, ¿qué? Y velad conmigo. Es en ese Getsemaní donde nosotros buscamos el refugio de Dios, pero otro error que podemos cometer es hundirnos en la soledad. Entiendo que hay un tiempo que tenemos que estar solos. Cuando vienen esas noticias, esos momentos, esa noticia, esa separación, hay un momento que tenemos que estar solos, como que ese tú a tú con Dios. Esa soledad donde el silencio habla. ¿Cómo, pastor? Sí, el silencio habla. El silencio habla. El silencio en Dios te va a hablar. Pero es un error que podemos cometer, que en los momentos difíciles y dolorosos aislarme, quedarme solo. Sabes que hubo un profeta, Elías, que atravesó un momento dificilísimo y cayó en una profunda depresión que le decía a Dios, llévame contigo, no quiero vivir más. Y se metió en una cueva. Y Dios lo tiene que ir a buscar a la cueva. Escucha, Dios lo va a buscar a la cueva por el estado depresivo que ya no quería vivir. El profeta de Dios, que había visto cosas maravillosas de Dios, había visto maravillas sobrenaturales de Dios, cae en una depresión tan grande que se mete en una cueva y no quiero vivir más. Y Dios tiene que ir personalmente a buscarlo. Y lo saca de ahí y lo conecta con Eliseo. Porque sabía que solo en ese momento no lo podía pasar. Y lo conecta con Eliseo, un hombre de fe. Y eso es lo que tenemos que hacer. Hay mucha gente pana, hay mucha gente amiga, hay mucha gente que queremos, pero no son gente de fe que tenemos que conectarnos en estos momentos. Y esto, repito, es una enseñanza para aquella persona que está pasando por un momento difícil. No te aísles en la soledad, en la cueva. Hay un momento que lo tienes que hacer. Hay un momento de ese tú a tú con Dios. Pero hay un momento donde necesitamos ese apoyo. A un Jesús, escuche, Jesús, Dios hecho hombre, toma a sus discípulos y dice, quédense conmigo. Mi alma está triste hasta la muerte. Uno de los errores, repito, también que podemos cometer es hundirnos en la soledad, quedar solos. Déjeme contarte una historia mía, personal. Yo fui operado de la columna. Según la ciencia médica, no quiero ponerme como un mártir, Dios me libre de ser eso. Según la ciencia médica, entre los dolores más terribles que puede vivir una persona, hay varios dolores, está cuando una hernia toca una vértebra y presiona los nervios. Terrible el dolor. Yo lloraba del dolor. ¿Cómo? Yo lloraba. Mi esposa es testigo. Yo pasaba noches llorando, donde no dormía, noches enteras, donde yo no dormía. Yo lloraba del dolor. Porque era como que algo te atravesaba los huesos acá atrás. Terrible, donde no había medicina, nada. Qué lindo es estar acompañado. Te bendigo, mi amor. Donde yo noches enteras no dormía y lloraba. Y yo sentía la mano de mi esposa
y ella se acostaba con la cabeza acá. Aunque el dolor era terrible, yo sabía que estaba acompañado. Aunque el dolor era terrible, yo sabía que tenía alguien que me apoyaba. Y esto es una enseñanza para aquellos que tienen que acompañar a una persona que está pasando por momentos dolorosos, donde muchas veces tu compañía en silencio, donde es un descanso para la persona. Cuando se atraviesa por momentos difíciles, cuando atraviesa por situaciones, adversidades humanamente insolucionables, donde tú estás ahí sin decir nada, pero solamente le colocas la mano en el hombro y le dejas saber, yo estoy aquí. Donde no dices nada, pero le estás dejando saber a ese ser querido que lo estás acompañando, que no está peleando solo esa batalla. Esto es una enseñanza para los esposos, que cuando la esposa está pasando por momentos difíciles, a veces tan metido en este engranaje, en este mundo, nos olvidamos que hay una parte emocional y espiritual que tenemos que estar conectados, donde tenemos que estar con la persona dejándole saber, yo estoy aquí, yo estoy apoyándote. Esto es una enseñanza para una esposa, para asistir a un esposo, para acompañar a un esposo, para un hijo, una hija, para acompañar a un papá, una mamá, para un papá, una mamá, para acompañar a un hijo, donde solamente es la presencia tuya. Es una caricia, donde no dices nada, porque no encuentras palabra que pueda ser un bálsamo para el alma de esa persona, pero es solamente tu presencia dejándole saber, estoy aquí, te estoy apoyando. Recuerdo cuando tenía 12 años, viví una experiencia muy triste. Viste que cada uno tiene su grupo en el barrio, sus amiguitos, y tenías tu juntada, y eran 6, 7 amiguitos. Me acuerdo a los 12 años que murió un amiguito del grupo nuestro. Tenía 12 años y murió en un accidente de tránsito. Para un niño súper doloroso, fue terrible lo que sentimos. Ese amiguito que nos juntábamos, que jugábamos a la pelota, que íbamos a la escuela, que estábamos siempre juntos, ya no estaba más. Y para un niño es sumamente doloroso. ¿Por qué? Porque no estás entendiendo la vida. Pero te encuentras con esas situaciones que te marcan. Y quizás hay muchos acá que no solo perdieron un amigo, perdieron un hermano, perdieron un papá, perdieron una mamá, perdieron un ser querido cuando eran niños, cuando no entiendes nada de la vida. Y te encuentras con esas situaciones. Y me acuerdo que fue tan doloroso para nosotros ese amiguito que tanto queríamos, que ya no estaba más. ¡Wow! ¡Qué dolor! Y recuerdo que fuimos al velorio y murió el muchacho con la mamá en un accidente de tránsito. Y había tanta gente, era tan doloroso ese momento. Y había gente que le decía, quería consolar, con buenas intenciones, pero lejos de sabiduría. No llore, no llore, tranquilo, no llore, no llore. ¿Cómo no va a llorar? ¿Cómo no va a llorar un papá? ¿Cómo no va a llorar un hermano? ¿Cómo no va a llorar un amigo? ¿Cómo no va a llorar un ser querido? Claro que llore. Llore todo lo que tenga que llorar. Si tiene que caer al piso como el rey David, llore. Claro, son nuestras emociones, las tenemos que manifestar. Y con buena intención, pero lejos de sabiduría. No llore, no llore. Si es en las lágrimas, en el luto, donde encuentras el descanso. El luto está hecho para ser restaurados. En el luto, donde estamos en el tú a tú con Dios. En el luto, donde nos exponemos a Dios y me siento así. Me siento destruido, me siento abatido. En el luto es encontrar una mano amiga que está ahí, que no diga nada, pero está con una mano en el hombro diciéndote, estoy aquí, yo te estoy acompañando. Yo no sé qué situaciones, Dios, en esta vida tenemos tiempo para todo. Tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de nacer, tiempo de morir. Pero en los momentos difíciles y turbulentos, tengamos ese Getsemaní. Saber que si venimos a la iglesia y cumplimos todos los ritos religiosos, pero estamos lejos de Dios, no servirá de nada.
En ese Getsemaní encontraremos los brazos del Señor. En ese Getsemaní es donde como nos exponemos y me siento así, Señor. Y en ese Getsemaní es donde vamos con alguien. Muchachos, ¿me acompañan? Porque mi alma está triste hasta la muerte. Y sabes que no es una prédica para traer desesperanza. No, para nada. Es una prédica para saber dónde ir cuando atravesamos los momentos difíciles. A ese Getsemaní, a ese lugar con Dios, donde sea la situación que sea, encontrarás el descanso, encontrarás el refrigerio, encontrarás la fortaleza. Pero mientras no tenga ese Getsemaní, mientras no tenga ese momento con Dios, señoras y señores, nada me va a levantar. Nada. Porque ese es un momento donde yo sí o sí necesito a Dios. Donde mis hábitos religiosos, si estoy lejos de Dios, no van a servir para nada. Salmo 46, verso 1 y 2. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Si quieres pueden subir, chicos. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspase los montes al corazón del mar. Note la convicción con que habla el salmista. Aunque pase por momentos terribles y turbulentos, yo sé que Dios está conmigo, que Dios me sostiene, que Dios me va a sacar de esta situación. Ese es en esos momentos donde tiene que haber una convicción, y esa convicción te la va a dar ese Getsemaní. Cuando tienes el encuentro con Dios, si le expones, Señor, me siento así. Salmo 28, versos 6 al 8. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón. Note cómo cambia la circunstancia externa. Por lo que se gozó mi corazón. Tristeza y gozo. Alegría y gozo. ¿Sabe lo que es alegría? Alegría es algo que sientes en el alma. Y gozo es algo que sientes en el espíritu. Y muchas veces no vas a sentir alegría en el alma por la situación que estás viviendo. Pero sí vas a sentir un gozo en el espíritu de saber que Dios te va a sacar de esa situación. Quizás no estás contento almáticamente, pero sí hay un gozo en tu espíritu sabiendo que Dios está contigo, y aunque estés pasando por un valle de sombra y de muerte, Dios te va a acompañar y Dios te va a sacar de esa situación. Y eso me provoca un gozo en mi espíritu. Aunque esté triste, claro, mi parte emocional, almática está triste, pero hay algo que me sostiene, es mi espíritu. Porque mi espíritu está gozoso. ¿Qué está gozoso? De que mi familiar está en los brazos del Señor. Mi espíritu está gozoso. ¿De qué está gozoso? De que en este momento de adversidad, de enfermedad, Dios está conmigo y Dios no me va a dejar en esta situación. Te invito a ponerte de pie. Mi espíritu está gozoso. ¿De qué está gozoso? De aunque la noticia sea negativa, aunque la noticia sea terrible, yo sé que Dios está conmigo como poderoso gigante y me hará salir de esta situación. Mi espíritu está gozoso. ¿Por qué? Porque aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque su vara y su cayado me infundirán aliento. Yo no sé qué situación estás pasando. Yo no sé con qué situación te estás enfrentando. Pero es en Dios
en el Getsemaní, en los brazos de Dios, donde Dios te va a levantar. Y no es una prédica de derrota, ¿eh? No. Te estoy diciendo que en el Getsemaní Dios te va a levantar. Te estoy diciendo que en el Getsemaní vas a encontrar la sanidad. Te estoy diciendo que en el Getsemaní vas a encontrar la fortaleza. Te estoy diciendo que en el Getsemaní vas a encontrar la fuerza para seguir caminando. Te invito a cerrar los ojos. Ve al Getsemaní. Ve a ese momento con Dios, a los brazos del Señor. Más que suficiente, eres hombre fuerte.